Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Luis Mario Sabilón. Soy originario de Honduras y quiero compartir una historia que mi abuela me relata. Esto le pasó a mi bisabuelo en la ciudad de Comayagua, Honduras, más o menos en el año 1950. Él junto con mi bisabuela y mi abuela vivían en un lugar alejado de la ciudad. Digamos que en caballo eran unos 30 minutos, y eso si tomaban el camino del puente sobre el río, o bien a unos 50 minutos si se iban por una carretera. Cabe mencionar que el camino por el puente era mucho más rápido, pero era más peligroso ya que no existían casas cerca ni luz alguna. Una noche mi bisabuelo venía de vender cierto producto que producía un ganado que tenía. Ya era muy noche, iba algo cansado y tenía mucho sueño. En lo único que pensaba era llegar lo más rápido posible a su casa para poder descansar. Por esta razón decidió irse por el camino más rápido, que en este caso era el del puente. Rara vez había pasado ahí por el día, y mucho menos en la noche, porque como dije anteriormente, el lugar era muy solitario, y esa fue una decisión de la cual se arrepentiría en el futuro. Él contaba que antes de llegar al puente, tal vez a unos 20 metros, logró distinguir a una mujer que estaba lamentándose y quejándose. Él pensó que había pasado algo, así que decidió acercarse. Al estar unos 10 metros, el caballo no quería seguir avanzando, y este se notaba como asustado mientras que la mujer aumentaba sus quejidos. El caballo terminó botando a mi bisabuelo. Cuando levantó la mirada tenía a la mujer casi encima de él, mostrando su cara con una boca estirada y dientes afilados, y solamente 2 huecos oscuros en lugar de ojos. Como pudo, mi bisabuelo se paró y salió corriendo. Más adelante, como medio kilómetro de donde pasó esto, se encontró el caballo en el camino. Se volvió a subir en él y fue así como llegó a su casa. Cuando llegó estaba ardiendo en fiebre. Mi bisabuela lo acostó en la cama y pasó 3 días sin poder hablar y con una fiebre muy fuerte. Cuando volvió a recuperar el habla le contó de esto a mi bisabuela y a mi abuela, convirtiéndose en una experiencia que jamás iba a olvidar. Relato compartido por Victoria Mazo. Mi nombre es Victoria y soy de Medellín, Colombia. Hace poco empecé a escuchar las historias del canal y me gustaría compartir la mía. Todo empezó en la noche del jueves 15 de abril del año pasado. Yo estaba algo molesta con la vida y con mis padres porque estaba pasando por una situación emocional que me hacía ponerme de mal genio, y que a veces provocaba que me sintiera muy sola y triste. Esa noche decidí tomarme 2 pastillas que solía usar cuando quería dormirme temprano. Como a eso de las 8 de la noche empecé a sentir los efectos de las pastillas, y por así decirlo caí en un profundo sueño. A ratos me despertaba, pero era un estado medio inconsciente con mucha somnolencia. Y como a eso de las 10:20 de la noche sentí cuando mi mamá llegó de trabajar. No le presté mucha importancia y decidí continuar durmiendo. Ya en la madrugada por alguna razón me desperté, y esta vez no estaba en ese estado de dopaje, lo hice incluso de manera más consciente. Al despertar agarré mi celular y miré la hora. Marcaba exactamente las 2:58 del día viernes 16 de abril. En ese preciso momento empecé a sentir que mi colchón rechinaba, como si alguien se estuviera montando a la cama. Primero traté de darle una explicación lógica, pensando que tal vez era mi hermano menor de 11 años, quien a propósito no me hablaba desde hacía meses, y en ese momento lo recordé y me dije a mí misma, ¿cómo va a ser él si ni siquiera me habla? Después pensé que tal vez era el bendito gato, ya que muy frecuentemente solía acostarse en mi cama, pero jamás a esas horas. Al final reaccioné y me pude dar cuenta que la puerta estaba cerrada y que el gato se había quedado fuera. Yo creo que todas esas conclusiones las hice en un estado medio somnoliento, porque apenas me estaba despertando. Me asusté al ver que algo se empezaba a montar a mi cama para acostarse, y obviamente no era ninguna de las conclusiones que yo había pensado. Yo suelo dormir en la mitad de la cama,
ya que es bastante grande, así que me volteé quedando en posición fetal hacia el lado derecho. En ese momento solamente me quedé callada esperando a ver qué sucedía. Con un tanto de miedo sentí como que algo se acostó a mi lado izquierdo, y de pronto comienza a sobarme el cabello. En ese momento comencé a rezar el Padre Nuestro, así como algunos párrafos de algunas conjuraciones que mis padres me enseñaron en latín, ya que ellos son esoteristas y saben de muchas cosas místicas. Comencé a tragar saliva en seco porque juro que había sido lo más fuerte que yo había sentido en la vida. Lo más curioso de todo es que cuando yo hacía esas oraciones, esa presencia parecía rechazarlas. Además de esto, sentía que era una presencia femenina. La verdad es que pudo más el miedo y de un salto me salí de la cama y prendí la luz de la habitación. Ya algo agitada y sorprendida miré a mi cama y obviamente no había nada. Yo simplemente dejé la luz de mi cuarto encendida. Desde entonces y hasta ahora nunca duermo a oscuras. Realmente ya no soy capaz de eso. Poco después de esto sentía que alguien tocaba mi ventana dándole pequeños golpes. Y hace poco estaba teniendo unas pesadillas con una extraña mujer. No fue sino un sueño muy raro, pero lo curioso de todo es que yo sentía que estaba parada justo al lado de mi cama. En el sueño sentía que me paraba y lograba ver algo. Se trataba de una entidad no muy alta, pero tampoco pude ver mucho más. Yo creo que estaba en un estado de vigilia del sueño, pero les juro que fue real porque justo después de que sentí esto me paré de la cama y la sentí mucho más cerca. Yo corrí a abrir la puerta de mi habitación para llamar a la perra que suele dormir cerca de mi cuarto. Desafortunadamente la mascota no estaba cerca del cuarto y no logró escucharme. Y yo estaba acudiendo a ella porque generalmente los perros suelen tener una percepción para estas cosas. Al día siguiente pensé que había estado soñando porque sí me encontraba medio inconsciente. Y en eso leí una nota que me dejó mi padre en la cocina. Esta mencionaba que la perra había dormido en el mueble de la sala. Esto inmediatamente me hizo recordar que yo había salido a buscarla, y que ella no estaba donde siempre duerme, sino que efectivamente estaba en la sala del primer piso. Ahí pude llegar a la conclusión de que lo que había soñado no era un sueño. Desde entonces no he vuelto a sentir nada porque le pedí a mi padre que me hiciera un exorcismo con los elementales. Las experiencias paranormales que yo he tenido en mi vida han sido muchas, e incluso mis padres y mis hermanos han sentido muchas cosas. Más que todo mi padre, ya que él sabe mucho de magia blanca. Pero para mí esta ha sido la experiencia paranormal más fuerte que he vivido. Relato compartido por Haru. Aunque es difícil de creer, mi hermana y yo tenemos cierta sensibilidad a lo paranormal. Desde ver entes hasta hablar con ellos. Nuestro padre nos acostumbró a que viéramos esto de una manera muy normal. Pero el relato que les voy a referir es el que nos ha marcado por toda nuestra vida. Teníamos 14 o 15 años. Somos mellizas y a esa edad le rogábamos a nuestro papá el poder tener una mascota. Él, viéndose en la obligación de darnos lo que queríamos debido a que habíamos salido muy bien en la escuela, nos terminó comprando un gato. El gato era bellísimo. Tenía ojos verdes, era de color negro con sus patas y su pecho blanco. Además de que prácticamente era un bebé al cual le pusimos de nombre Quetzal. Sin embargo, desde que llegó el gato, comenzamos a tener sueños extraños, como si se trataran de viajes astrales pero muy bizarros. Aquellos sueños eran bastante perturbadores, por el simple hecho que tenían que ver con violaciones y muertes. Estas cosas nos pasaron a nosotras dos, a un primo y a un amigo, pero siempre eran las mismas escenas. Follo, quien era nuestro amigo, soñaba con un paisaje nevado y un patio de un hombre que tenía un desván lleno de cuerpos. El hombre cargaba a un bebé con el cráneo destrozado, y se notaba que estaba a punto de lanzarlo al desván. Yo, Haru, soñaba con una guerra sangrienta en donde había muchos cráneos humanos y pedazos de huesos con carne. También soñaba con el desván referido antes.
solo que esta vez se encontraba una mujer embarazada sin ojos y arrastrándose por el campo de batalla. Mi hermana Natsu soñaba con una niña muy bella que era violada, justamente por aquel hombre que soñaba a mi amigo. Cosa que sabemos porque tanto mi amigo como mi hermana describen exactamente al mismo hombre. Al parecer la niña tuvo un hijo al que tuvo que asesinar. Continuando con el sueño, al parecer la niña tuvo un hijo al cual tuvo que asesinar. Por último, nuestro primo Aki soñó con la joven sin ojos, sonriéndole de una forma muy macabra, mirándonos dormir a nosotros mientras acariciábamos al gato. Estos tres sueños se conectaban de alguna manera y nos tratan de contar una historia. Decimos que eran como viajes astrales, porque al finalizar el sueño mirábamos a uno de nosotros dormir y a la joven acariciando Quetzal. Sinceramente, hoy en día no hemos encontrado ningún motivo o explicación para estos hechos. Solo sabemos que los sueños están conectados. Sin embargo, hay algo que nos asusta, y es que Quetzal maulla horriblemente cada día 6 de cada mes. Asimismo, los sueños perturbadores ocurren solamente en ese día, y comienzan como a las 6:06, ya sea de la tarde o de la mañana. A veces incluso ambas y acaban a las 6:36. No sé qué tenga que ver Quetzal en este asunto, pero todo comenzó desde que él llegó. Creemos que posiblemente él encierra el espíritu de la joven o algo por el estilo. La verdad, a 4 años de pasar siempre por lo mismo, no hemos llegado a ninguna conclusión. Muchas gracias por su atención. Decidimos omitir nuestros nombres y cambiarlos por nuestros apodos para proteger nuestra identidad. De igual manera, y si es posible, me gustaría que opinaran los suscriptores acerca de este tema. Mi hermana y yo somos estudiantes foráneas en la Universidad de Guadalajara. Las primeras semanas de haber ingresado a nuestras carreras hace como 2 años estuvimos de casa en casa porque en ninguna estábamos a gusto. Teníamos problemas relacionados con los servicios básicos, desde la excesiva renta que no incluía luz, que no había internet, no había lavadero y los compañeros eran muy ruidosos y cosas por el estilo. Después de un tiempo por fin encontramos un cuarto ubicado a tan solo 1 cuadra de la universidad. No era muy grande, pero por lo menos tenía todo incluido. Además no había vecinos ruidosos. Este se encontraba en el segundo piso de una casa en donde había más cuartos, pero estos no estaban ocupados. En el mismo piso había una pequeña cocina, un baño y un lavadero. En la parte de abajo de la casa vivía una anciana con sus 2 perros, y ella no subía a menos que quisiera comunicarnos algo, cosa que raramente sucedía. Al final del pasillo, justo enfrente de nuestro cuarto, hay unas escaleras que conducen a un tercer piso, mismo que se encuentra todavía en construcción. La señora muy amablemente nos dio una llave de esta especie de azotea para que nosotras pudiéramos salir a tender ropa. Asimismo nos dijo que por seguridad siempre la mantuviéramos cerrada, y que solamente la abriéramos cuando fuéramos a subir y la cerráramos cuando ya no la ocupáramos. La puerta de esta azotea es de fierro, solo que tiene una pequeña ventana con vidrio granulado que no se puede abrir. El primer mes de estar ahí estuvo bastante bien. Como mi hermana también tenía clase por la tarde, yo me quedaba en la biblioteca a estudiar. Ambas llegábamos como a las 8 de la noche. Cenábamos, nos bañábamos y seguíamos haciendo los pendientes de la escuela. Nosotras estábamos acostumbradas a acostarnos muy tarde, como eso de las 2 o las 3 de la madrugada, porque de entre café y café nos daban ganas de ir al baño más de una vez. Cabe aclarar que el baño está justamente al lado de la puerta de esta azotea, por lo que cada vez que nos daban ganas, ya fuera por la madrugada o por la noche, siempre teníamos que pasar por ahí. Una madrugada recuerdo bien que eran las 2:15 de la noche. Mi hermana me dijo que ya se iba a dormir, pero como yo todavía no había terminado mis pendientes, le dije que me iba a quedar despierta un rato más. Así fue y como a las 2:45 me dieron ganas de ir al baño.
Aguanté lo más que pude, ya que estando mi hermana dormida y siendo la hora que era, me daba más miedo que de costumbre pasar por la puerta de la azotea. Al final no pude más y salí. Abrí la puerta del cuarto y no había más que oscuridad. Tenía la piel erizada y el corazón me latía muy rápidamente. Temblando encendí la luz del pasillo y salí corriendo rumbo al baño. Al salir fui corriendo a nuestro cuarto y ya no salí hasta la mañana siguiente. Mi hermana ya se había ido a la escuela cuando yo me desperté para irme también. Raras veces coincidíamos en las mañanas y en las tardes. La única hora del día que teníamos para platicar era por la noche debido a las circunstancias que ya mencioné. Siendo así, al día siguiente, mientras estábamos haciendo la cena, mi hermana a modo de regaño me dijo que por la mañana al prepararse para ir a clases, vio que la puerta de la azotea estaba abierta y me pidió que por favor no la volviera a dejar abierta. Yo le mencioné que no había sido yo, porque no tenía ningún motivo para abrirla en la madrugada. Ahí fue cuando comenzamos a hablar de lo inquietante que resultaba para ambas esa puerta. No le dimos mucha importancia hasta que varias noches después, cuando ella salió de bañarse, notó que la puerta de la azotea también se encontraba abierta. Antes de que ella entrara al cuarto pude escuchar que me dijo que metiera los pantalones. Al entrar al cuarto se puso muy nerviosa. Me dijo que había visto como una sombra que subía las escaleras, que había pensado que era yo quien iba a recoger la ropa y que también había pedido que recogiera la suya. Yo traté de tranquilizarla diciendo que tal vez había sido la señora que nos rentaba, y aunque me moría del miedo le dije que subiéramos para poder comprobarlo. Ella no quería, pero como teníamos que subir por la ropa al final aceptó. Cuando salimos del cuarto la puerta estaba abierta, pero arriba no había señal de nadie. Rápidamente recogimos toda la ropa y bajamos. No volvimos a salir del cuarto hasta la mañana siguiente. Ya pasó un año desde aquella experiencia, y en lo que va de este tiempo hemos tenido un par más, todas relacionadas con esa puerta y con la sombra. Una vez le comentamos a la señora que nos renta lo que estaba pasando, y al final nos terminó regalando un rosario cada una. Poco tiempo después, mi hermana y yo encontramos unas veladoras cerca de la puerta de la azotea. Sabemos que fue la señora, y eso nos da mucho más miedo porque nos hace entender de que ella sabe algo y que no nos quiere decir. Algo relacionado tal vez con la sombra que sube las escaleras de la azotea. Ahora estamos de vacaciones, pero en febrero volvemos. Y la verdad no tengo ganas de que esto vuelva a suceder porque realmente me da mucho miedo. Lo peor de todo es que no podemos cambiarnos porque es el piso más barato que hemos encontrado. Gracias. Relato compartido por Erika Parris. Quiero empezar mi relato aclarando que aunque no soy muy creyente de las cosas de terror, mi madre me crió para creer en ellas, porque así como existe el bien, también existe el mal. Otra cosa es que desde muy niña he sido testigo de diferentes situaciones que a lo largo de mi vida han ido aumentando. Desde 1993 hasta 1999, cuando era pequeña, vivía en un área de la ciudad de Panamá, la cual era una zona algo peligrosa. Mi mamá, mi hermano mayor y yo visitábamos casi todas las semanas a un tío que vivía en un área de ricos, y hacíamos todo el trayecto de ida y vuelta hacia nuestra casa. En esa época yo tendría unos 5 años y recuerdo muy bien las cosas que me pasaron. Siempre solíamos regresar ya de noche, así que aunque regresáramos de noche ya muy cansados, mi hermano y yo caminábamos una distancia como de 300 pasos desde la entrada de la barriada hasta la casa. Varias noches consecutivas yo llegaba tan cansada que mi cuerpo no aguantaba y me dormía caminando. No sé si era mi imaginación o tal vez realidad, pero siempre que caminaba dormida sentía como si alguien me estuviera cargando. En una ocasión me quedé bastante atrás, y estando casi dormida sentí como si alguien me subiera a su espalda y me llevara. A la mañana siguiente le pregunté a mi madre si había sido ella la que me había cargado, pero me contestó que no.
Y sé que no fue ella porque cuando llegué a la entrada de la casa eso que me estaba cargando me despertó. Y vi a mi madre en la entrada esperándome con la puerta abierta. A los 7 años me mudé al interior del país y desde que llegué tuve problemas para dormir. Tenía un sueño recurrente que me atormentó por última vez hace poco en mi vida adulta. Por muchos años despertaba casi todos los días llorando como a las 3 de la mañana. Y cuando mi madre entraba al cuarto para ver qué era lo que ocurría, yo no podía explicarle lo que pasaba, ya que sentía que si se lo decía las cosas podrían ir muy mal para mí. Así que preferí guardármelo como un secreto. Este sueño me siguió acosándome hasta que me volví un adolescente. Durante ese periodo descubrí que tengo un pequeño don, el don de la predicción, o como se le dice en mi país, la lengua de bruja. El decir que si digo que algo va a suceder, sucede, y la mayoría de mis sueños, no por decir todos, son predicciones de mi futuro cercano, ya sea inmediato o de largo plazo. A mí en lo particular me encanta ver películas de miedo, así como documentales de maldiciones y esas cosas, pero mi madre es muy católica y fiel creyente, y me ha dicho que si buscas o atraes esas vibras, te va a costar muy caro. Justamente a los 18 años estaba viendo un programa de un canal que hablaba acerca de maldiciones. Recuerdo que lo transmitían de 11 a 12 de la noche. Ese día en particular mi madre me mandó a dormir como a eso de las 10 de la noche. Y me pregunta desde su puerta qué era lo que estaba esperando para dormirme. Le contesté que iba a ver un programa acerca de maldiciones que daban a las 11 de la noche. Ella con cierto enojo me contestó: ¿cuándo va a ser ese día que dejes de ver esas cosas y entiendas que si sigues viendo y buscando ese tipo de situaciones, van a venir detrás de ti? Como yo no creía en eso de las vibras que uno trae, yo seguí esperando mi programa. Cuando terminó sentí una sensación algo extraña, como si alguien me estuviera vigilando, pero al final no le presté mucha atención. Tengo que decir que en ese momento mis espaldas se encontraban dando al comedor. Luego del comedor venía la cocina y a mano derecha de esta la puerta para entrar al baño. En la casa solo vivíamos mi madre y mi hermano, que en ese entonces tenía 8 años, y mi abuelo, que tenía 87. En esa ocasión mi abuelo estaba conmigo en la sala, a lo que se escuchó como si alguien peleara para abrir la puerta del baño desde adentro. Luego me paré justo enfrente de la puerta y así como llegó se fue. A los minutos escuché y vi con mis ojos cómo la ventana de la cocina forcejeaba frente a mí para abrirse desde afuera. Mi casa es de 2 pisos y en la parte de atrás no hay ninguna manera de que alguien pueda llegar al baño o a la ventana de la cocina. Corrí a la sala y desperté a mi abuelo, pero para no alterarlo solo le pregunté que si estaba bien, a lo que me miró muy extrañado. Acá en Panamá hay un canal nacional que después de las 12 ponen como misas y esas cosas. Al final terminé poniendo ese canal en la televisión. Después corrí hacia el cuarto de mi madre a ver si ella me estaba jugando algún tipo de broma, pero estaba profundamente dormida al igual que mi hermano. Tras esto fue despedirme de mi abuelo, quien me pidió que dejara el televisor encendido en el canal que tenía puesto, y me terminé acostando con un gran temor esa noche. Un par de años antes, cuando tenía 16, vivía con una tía y cerca de su casa había una quebrada. Igual que en otros países, aquí también se habla de la Tulivieja, la cual es conocida en México como la Llorona. Yo vivía en un terreno de 2 casas, una de mi abuela donde vivíamos con ella, yo y una prima, y la otra donde vivía mi tía con mi tío. Cierta noche me estaba alistando para ir a la escuela y mi tía me ayudaba haciendo mi cabello. Cuando terminó, escuché un silbido muy cerca de mi oído que me asustó. Le pregunté a mi tía y a mi prima qué sería eso y ellas me contestan que era la Tulivieja. Yo burlonamente les contesto que claro, pero ellas muy seriamente me contestan que era mejor irnos a dormir. Yo corrí hacia donde mi abuela y me metí a mi cama, y no salí hasta el día siguiente. Recuerdo que toda la noche se escuchaba el silbido de lejos, y de pronto se escuchaba muy cerca. En ese tiempo yo tenía un conejo albino que me había regalado mi novio. En la mañana que desperté para darle de comer y cambiar su agua, vi cómo el conejo había sido descuartizado justo debajo de mi ventana. En ese momento lo único que se me vino a la cabeza es que todo lo que me había sucedido era mera casualidad.
Años más tarde, cuando tenía 20, regresé a la ciudad y vivía en un lugar algo alejado, ya que era una barriada muy nueva y pocas personas vivían cerca. Vivía con mi mejor amigo, así como con su madre, su hermana y su hermano menor, ya que en ese entonces yo no quería vivir con mis familiares. Un domingo antes de empezar Semana Santa se fue la luz en la barriada y todos nos quedamos sentados en la sala. Entre risas y carcajadas comenzamos a hablar de cosas de miedo, y yo le conté la situación que me había pasado anteriormente. Y como les comenté, yo en realidad no creía mucho en ese tipo de cosas, porque solamente sé de adivinación, predicciones y déjà vu. Después de mí, mi mejor amigo comentó una historia acerca de un pollito de tierra. Aquí cuenta la gente que mientras lo escuchas de lejos está cerca, y si lo escuchas de cerca está muy lejos. Yo no le tomé mucha atención y luego de unos cuentos más, la mamá de mi amigo nos pide que dejáramos de contarlos, ya que se estaba haciendo muy tarde y la hermanita que tenía unos 9 años no estaba bautizada. Todos aceptamos y en ese momento llegó la luz y cada uno buscó su cama. Yo dormí con mi mejor amigo, pero esa noche tuve muchísimas pesadillas. Los dos salíamos al trabajo como a eso de las 4:30 de la madrugada y nos íbamos caminando por la barriada solas. En esos trayectos me daba por prestar atención a la naturaleza a mi alrededor, y en esa ocasión escuché como si un pollito nos persiguiera muy de cerca. Todo se encontraba oscuro y la verdad tenía tanto miedo que no quería mirar atrás. Íbamos a la mitad del camino cuando mi amigo me agarra la mano y me dice: corre, corre que ahí viene. Yo corrí como nunca. No soy muy atlética, pero ese día por la adrenalina creo que podría haber corrido una cancha 4 veces. Por fin llegamos a donde había gente y afortunadamente ya no volvimos a escuchar nada más. Ya en la noche me preguntó el hermanito de mi amigo que si tuve pesadillas, y yo efectivamente le respondí que sí. Él continuó y me dijo que no me quería asustar, pero al parecer toda la familia había tenido malos sueños. Después de eso me llevó a la parte de atrás de la casa, y justo en la pared del cuarto donde dormía la hermana, había unos tremendos arañazos. Se notaba que habían excavado en la tierra y el concreto, como si algo hubiera querido entrar. El maldito pollo nos estuvo persiguiendo alrededor de un mes entero. Lo último que pasó fue que un día salí muy tarde del trabajo, y mi amigo no tenía la llave de la casa y yo sí. Era algo temprano, como a eso de las 8 de la noche. Su mamá se encontraba haciendo las compras y yo apenas había salido del trabajo. En eso él me escribe para decirme que algo estaba rodeándolo en la casa. Como dije anteriormente, soy hija de alguien muy católico, así que siempre tengo un rosario bendecido en mi cartera o en mi cuello. Le dije que se necesitaba irse de la casa inmediatamente, porque algo muy malo le podría pasar si se quedaba. Él se paró y comenzó a caminar. Me comenta que cuando se estaba alejando de la casa escuchó un gruñido muy feo, y mejor se fue donde una vecina para esperar a su mamá. Con el tiempo me mudé con mi tío materno al que visitaba de niña en la barriada de Dinero, y allá nunca más me habían sucedido nada extraño, hasta que un día de la nada comencé a tener terrores nocturnos, viendo a un hombre en el pie de mi cama observándome. Todas las noches soñaba lo mismo. Terminé pidiéndole ayuda a un amigo santero y no podía hacer nada por mí. Mientras esto pasaba, yo había perdido peso, el cabello no me crecía y no estaba comiendo. Había perdido también mi empleo y tenía ojeras porque lloraba todos los días. Mi amigo el santero me explicó que las personas tristes tienden a atraer este tipo de energías, y que quizás alguna ánima se me había pegado porque quería que le ayudara. Haciéndole caso, puse un vaso con agua y una vela en la esquina de mi cuarto y nada. Al parecer era algo inútil intentar hacer algo para aliviar este mal. Desesperada, un día estando sola, le grité a esta cosa para que me dejara en paz y se fuera de mi vida. Proclamé a Dios para que me ayudara y al final nunca más me molestó esta entidad. Tiempo después descubrí que lo que me estaba molestando era el muerto de mi amigo el santero, el cual me lo había mandado porque había decidido dejar su amistad. A los 22 años volví con mi madre al interior del país. Cuando me mudé tuve por última vez la pesadilla que siempre he tenido, la que me despertaba agitada, sudando y con mucho miedo. Era tanto el miedo que tuve que dormir con la luz encendida y un rosario en mi cuello.
Por primera vez decidí contarle ese sueño a mi madre. Es una escena en la que siento como si estuviera en mi casa, y en ese momento llega una mujer muy anciana. Esta señora es una vecina muy conocida en la barriada y me habla algo al oído, a lo que yo le sonrío y luego le grito a mi abuelo. Pero ella me contesta que no estaba buscándolo a él, sino más bien me buscaba a mí. Termino preguntándole por qué me quiere, y ella me termina contestando lo siguiente: es porque tú me debes algo. A lo que yo le grito que se largue y ella me dice que se las voy a pagar. En eso descuartiza a mi hermano y a mi abuelo, mientras yo corro para agarrarla, pero nunca llegó tiempo. Lo último que veo es a esta infernal cosa riéndose desde un tendido eléctrico. Cuando le conté mi sueño a mi prima, esta me contestó que esa señora era una bruja. Resulta que en toda mi vida esa señora jamás me había hablado, y nunca había pasado por la calle frente a mi casa. Pero ese día, en ese momento, por casualidad pasa la bendita vieja frente a mi casa. Me mira a los ojos y me saluda cínicamente. Mi corazón se heló por completo en ese momento. Yo recuerdo que miré a mi prima con una palidez que parecía que yo había fallecido, y estaba tan fría como si hubiera salido de un congelador. Le pregunté a mi prima si había visto lo mismo, y ella me contesta que sí. Ya que se nos pasó el susto, me recomendó varias cosas: que escribiera en un papel un salmo y lo pusiera en la puerta de mi casa, que fuera a la iglesia y buscara agua bendita y hiciera cruces en todas las entradas, salidas y ventanas. Tal como me lo dijo, lo hice, y así nunca más me volvieron a molestar. Aún tengo premoniciones, pero trato de guardármelas para mí. Probablemente con todas las experiencias que he vivido a lo largo de estos años, empiezo a decir y a creer lo que dice mi madre, que uno termina trayendo esas vibras. Desafortunadamente la mascota no estaba cerca del cuarto y no logró escucharme. Y yo estaba acudiendo a ella porque generalmente los perros suelen tener una percepción para estas cosas. Al día siguiente pensé que había estado soñando porque sí me encontraba medio inconsciente. Y en eso leo una nota que me dejó mi padre en la cocina. Esta mencionaba que la perra había dormido en el mueble de la sala. Esto inmediatamente me hizo recordar que yo había salido a buscarla, y que ella no estaba donde siempre duerme, sino que efectivamente estaba en la sala del primer piso. Ahí pude llegar a la conclusión de que lo que había soñado no era un sueño. Desde entonces no he vuelto a sentir nada porque le pedí a mi padre que me hiciera un exorcismo con los elementales. Las experiencias paranormales que yo he tenido en mi vida han sido muchas, e incluso mis padres y mis hermanos han sentido muchas cosas. Más que todo mi padre, ya que él sabe mucho de magia blanca. Pero para mí esta ha sido la experiencia paranormal más fuerte que he vivido. Relato compartido por Haru. Aunque es difícil de creer, mi hermana y yo tenemos cierta sensibilidad a lo paranormal. Desde ver entes hasta hablar con ellos. Nuestro padre nos acostumbró a que viéramos esto de una manera muy normal. Pero el relato que les voy a referir es el que nos ha marcado por toda nuestra 10 metros. El caballo no quería seguir avanzando, y este se notaba como asustado mientras que la mujer aumentaba sus quejidos. El caballo terminó botando a mi bisabuelo. Cuando levantó la mirada tenía a la mujer casi encima de él, mostrando su cara con una boca estirada y dientes afilados, y solamente 2 huecos oscuros en lugar de ojos. Como pudo, mi bisabuelo se paró y salió corriendo. Más adelante, como medio kilómetro de donde pasó esto, se encontró el caballo en el camino. Se volvió a subir en él y fue así como llegó a su casa. Cuando llegó estaba ardiendo en fiebre. Mi bisabuela lo acostó en la cama y pasó 3 días sin poder hablar y con una fiebre muy fuerte. Cuando volvió a recuperar el habla, le contó de esto a mi bisabuela y a mi abuela, convirtiéndose en una experiencia que jamás iba a olvidar.
Relato compartido por Victoria Mazo. Mi nombre es Victoria y soy de Medellín, Colombia. Hace poco empecé a escuchar las historias del canal y me gustaría compartir la mía. Todo empezó en la noche del jueves 15 de abril del año pasado. Yo estaba algo molesta con la vida y con mis padres porque estaba pasando por una situación emocional que me hacía ponerme de mal genio, y que a veces provocaba que me sintiera muy sola y triste. Esa noche decidí tomarme 2 pastillas que solía usar cuando quería dormirme temprano. Como a eso de las 8 de la noche empecé a sentir los efectos de las pastillas, y por así decirlo caí en un profundo sueño. A ratos me despertaba, pero era un estado medio inconsciente con mucha somnolencia, y como a eso de las 10:20 de la noche sentí cuando mi mamá llegó de trabajar. No le presté mucha importancia y decidí continuar durmiendo. Ya en la madrugada por alguna razón me desperté, y esta vez no estaba en ese estado de dopaje, lo hice incluso de manera más consciente. Al despertar agarré mi celular y miré la hora. Marcaba exactamente las 2:58 del día viernes 16 de abril. En ese preciso momento empecé a sentir que mi colchón rechinaba, como si alguien se estuviera montando a la cama. Primero traté de darle una explicación lógica, pensando que tal vez era mi hermano menor de 11 años, quien a propósito no me hablaba desde hacía meses, y en ese momento lo recordé y me dije a mí misma, ¿cómo va a ser él si ni siquiera me habla? Después pensé que tal vez era el bendito gato, ya que muy frecuentemente solía acostarse en mi cama, pero jamás a esas horas. Al final reaccioné y me pude dar cuenta que la puerta estaba cerrada, y que el gato se había quedado fuera. Yo creo que todas esas conclusiones las hice en un estado medio somnoliento, porque apenas me estaba despertando. Me asusté al ver que algo se empezaba a montar a mi cama para acostarse, y obviamente no era ninguna de las conclusiones que yo había pensado. Yo suelo dormir en la mitad de la cama, ya que es bastante grande, así que me volteé quedando en posición fetal hacia el lado derecho. En ese momento solamente me quedé callada esperando a ver qué sucedía. Con un tanto de miedo sentí como que algo se acostó a mi lado izquierdo, y de pronto comienza a sobarme el cabello. En ese momento comencé a rezar el Padre Nuestro, así como algunos párrafos de algunas conjuraciones que mis padres me enseñaron en latín, ya que ellos son esoteristas y saben de muchas cosas místicas. Comencé a tragar saliva en seco porque juro que había sido lo más fuerte que yo había sentido en la vida. Lo más curioso de todo es que cuando yo hacía esas oraciones, esa presencia parecía rechazarlas. Además de esto, sentía que era una presencia femenina. La verdad es que pudo más el miedo y de un salto me salí de la cama y prendí la luz de la habitación. Ya algo agitada y sorprendida miré a mi cama y obviamente no había nada. Yo simplemente dejé la luz de mi cuarto encendida. Desde entonces y hasta ahora nunca duermo a oscuras. Realmente ya no soy capaz de eso. Poco después de esto sentía que alguien tocaba mi ventana dándole pequeños golpes. Y hace poco estaba teniendo unas pesadillas con una extraña mujer. No fue sino un sueño muy raro, pero lo curioso de todo es que yo sentía que estaba parada justo al lado de mi cama. En el sueño sentía que me paraba y lograba ver algo. Se trataba de una entidad no muy alta, pero tampoco pude ver mucho más. Yo creo que estaba en un estado de vigilia del sueño, pero les juro que fue real porque justo después de que sentí esto me paré de la cama y la sentí mucho más cerca. Yo corrí a abrir la puerta de mi habitación para llamar a la perra que suele dormir cerca de mi cuarto. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Luis Mario Sabilón. Soy originario de Honduras y quiero compartir una historia que mi abuela me relata. Esto le pasó a mi bisabuelo en la ciudad de Comayagua, Honduras, más o menos en el año 1950. Él junto con mi bisabuela y mi abuela vivían en un lugar alejado de la ciudad. Digamos que en caballo eran unos 30 minutos, y eso si tomaban el camino del puente sobre el río, o bien a unos 50 minutos si se iban por una carretera.
Cabe mencionar que el camino por el puente era mucho más rápido, pero era más peligroso ya que no existían casas cerca ni luz alguna. Una noche mi bisabuelo venía de vender cierto producto que producía un ganado que tenía. Ya era muy noche, iba algo cansado y tenía mucho sueño. En lo único que pensaba era llegar lo más rápido posible a su casa para poder descansar. Por esta razón decidió irse por el camino más rápido, que en este caso era el del puente. Rara vez había pasado ahí por el día, y mucho menos en la noche, porque como dije anteriormente, el lugar era muy solitario, y esa fue una decisión de la cual se arrepentiría en el futuro. Él contaba que antes de llegar al puente, tal vez a unos 20 metros, logró distinguir a una mujer que estaba lamentándose y quejándose. Él pensó que había pasado algo, así que decidió acercarse. Al estar unos